A ver, déjeme ver si hacemos pasar a toda esta Sí, gente que inmediatamente, sí. mira, estas son las Cuatro. personas. Para dar Sí, pero comienzo lo otro es mucha entonces gente. a esta sesión, la secretaria dará lectura de la cuenta. Sí, se ha recibido un oficio. Se ha recibido un oficio del presidente de la República mediante el cual reitera la urgencia en carácter de suma para el proyecto sobre cambio climático. Un oficio del Contralor General de la República mediante el cual responde a uno de la Comisión e informa sobre las razones de hecho y de derecho que justifican que no se haya autorizado el funcionamiento del Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios. ¿Cómo se puede apagar este asunto? ¿Cómo se podrá apagar esto para que no suene? Las notificaciones. Eso digo yo. Bueno, un oficio de la empresa Ferrocarriles del Estado mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre cuál es su rol en el traslado de clínker y áridos en el proyecto planta de hormigón premezclado Santiago Sur. Una solicitud de audiencia, no, dos solicitudes de audiencia de una organización Raquisuan Mapuche y otra de la comunidad mapuche Lof Moluche, una de la región del Biobío y la otra no sé de qué región, que están solicitando ser escuchados en este proyecto de cambio climático. Y también otra solicitud de Marcela Lincoqueo, de la organización Mapuche del Bosque Central. Y una comunicación de un particular del concejal de la comuna de Penco, mediante el cual solicita analizar y ver la posibilidad de legislar en materia de extracción de tierras raras, cautelando el Estado de Derecho, el cuidado del medio ambiente y la salud de los vecinos. Como presidente de la Comisión de Medio Ambiente de su comuna, solicita puedan escuchar su postura sobre el tema. Eso es todo. Sí. Sí, a mí también. Es que esta me la pusieron hoy día, llegó recién. Materia de extracción de tierras, puede ser áridas o tierras raras. Bueno, lo voy a verificar, ¿ya? En Penco, comuna de Penco. A ver, le voy a decir a Silvia que lo chequee el número 8 de la cuenta, por favor, y me avisas por WhatsApp. Gracias, secretaria. Bueno, el objeto de la sesión es continuar el estudio en segundo trámite constitucional del proyecto inicial en mensaje que fija la ley marco de cambio climático en urgencia suma. Y para esto hemos invitado a cuatro expositoras. Cabe señalar que el señor Rodrigo Herrera, de la Mesa Ciudadana de Cambio Climático Fundación Terram, se excusó. Tendríamos que considerarlo en la última sesión de audiencias que tendríamos que destinar a la próxima semana antes de votar en general el proyecto. Y hoy día, en este mismo orden que voy a señalar, les vamos a dar la palabra a la señora Marina Hermosilla de CLG Chile, al señor Luis González de CLAPES UC, Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, al señor Diego Lillo, abogado del Programa de Protección Marina de la Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental, y a los señores Pablo Badenier Martínez, exministro del Medio Ambiente, y Jorge Katz, exfiscal del Ministerio del Medio Ambiente. Sean muy bienvenidos y bienvenidas todas. Señora Marina, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Voy a empezar a compartir pantalla. Brevemente explicarles quiénes somos nosotros, a quienes estamos representando. Somos una organización que fue fundada en el año 2005 en Inglaterra por el príncipe de Gales, y cuando él vino a Chile, en el año 2009, hubo interés de instalar algo así aquí. Desde el 2009 estamos funcionando en el país. El objetivo nuestro es, y con ese objetivo fue fundado también en Inglaterra, incidir en las políticas públicas, apuntando a impulsar la modificación de la economía hacia una economía, en ese tiempo se hablaba baja en carbono, hoy día decimos carbono neutral y resiliente al clima, aportando la mirada de un sector privado proactivo. Es por eso que en UK fue fundado esta organización en la Universidad de Cambridge,
y aquí estamos alojados en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, porque de alguna manera la academia juega un rol de garante de que los intereses que nosotros defendemos como organización frente a los policymakers son los intereses de la economía en su conjunto, no los intereses de una empresa o una industria en particular. Entonces, dicho eso, nuestro propósito es aportar la mirada del sector privado en el diseño de políticas públicas, porque entendemos que los desarrolladores de políticas necesitan el respaldo del sector privado para poder avanzar, especialmente en temas tan complejos como es la acción climática, y es por eso entonces que buscamos apoyar las políticas e instrumentos que puedan permitirle al país avanzar hacia esta economía carbono neutral y resiliente al clima, y a la vez aprovechando las oportunidades que puedan surgir de este proceso. Entrando en particular al tema que nos convoca o para el cual me convidaron a exponer, consideramos que este proyecto de ley de cambio climático es un proyecto que aborda bastante bien lo que necesita el país para poder hacer frente hacia el desafío que nos impone el cambio climático, con un sentido de urgencia que hoy día es absolutamente necesario, que apunta a una sociedad más resiliente al clima y a esta economía carbono neutral que necesitamos tener instalada en el país al año 2050 a más tardar, y a la vez aprovechando oportunidades que nuestra naturaleza nos da. En particular, hay algunos puntos que destacamos antes de entrar en concreto a un análisis más o más con más contenido de propuesta. Destacamos que el proyecto de ley contenga la meta de carbono neutralidad a más tardar al 2050. Destacamos especialmente los mecanismos de flexibilidad que se incorporan para cumplimiento de las normas, vale decir aquí lo que tiene relación con los offsets o las compensaciones, se instalan las condiciones para tener un sistema de transacción de emisiones que en el futuro podríamos linkear con otros mercados internacionales como el mercado europeo, por ejemplo. Entendemos que el carbono va a ser en el futuro no muy lejano un commodity internacional, y esto nos permite como país ir instalando esos mecanismos. Valoramos el sistema de certificación voluntaria de gases de efecto invernadero, que incorporó también el uso del agua en el trámite en el Senado. Este sistema de certificación voluntario permite entonces que los actores del mercado puedan adoptar mecanismos serios, y por lo tanto también apunta a ir desarrollando estos sistemas de compensación de transacción de emisiones o sistemas de emisiones transables, como les decía, que en el futuro nos va a demandar este commodity que se está instalando ya en los mercados. Nos parece destacable también lo que se incorporó en el primer trámite respecto de las necesidades de transparencia y de reportabilidad que se solicita a todos los agentes del mercado que transan oferta pública, es decir, las empresas transadas en bolsa, los bancos, las AFP especialmente. También destacamos el hecho que las donaciones en el Ministerio de Medio Ambiente que van destinadas al Fondo de Protección Ambiental no sean consideradas gastos rechazados para efectos de producir la renta, lo que va a permitir que se genere un mercado de proyectos ambientales y dinamizar este mercado, como lo que sucedió en Colombia con la incorporación de estos mecanismos. Destacamos también los planes estratégicos de los recursos hídricos por cuenca, el Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Ciudadana sobre Cambio Climático. Aquí el tema de participación ciudadana se ha fortalecido muchísimo, lo cual nos parece sano y necesario. El repositorio científico de cambio climático, y destacamos la creación en particular del Comité Científico Asesor para el Cambio Climático. Sin embargo, aquí es donde tenemos nuestra propuesta de fortalecimiento. El Comité Científico Asesor para el Cambio Climático se crea tomando lo que surgió de la COP25, el Comité Científico, que en esa ocasión congregó a más de 600 científicos de nuestro país, que apuntaron a darle una mirada de ciencia a la propuesta de Chile, a la presidencia de Chile durante los años en que mantuvo la presidencia de la COP,
se relevó mucho el rol de la ciencia, nos tocó además con la pandemia y por lo tanto el rol de la ciencia fue relevado no solo por el comité científico, porque se puso sobre la mesa, porque se valoró su participación, sino que también porque como humanidad nos vimos sometidos a esta situación en la cual la ciencia era tremendamente importante. Este comité científico se le entregan una serie de responsabilidades, como son analizar los aspectos científicos asociados a la gestión del cambio climático, proporcionar una perspectiva respecto del largo plazo, un rol de asesoramiento muy importante a los órganos del Estado, al Ministerio de Medio Ambiente y otros órganos. Se le pide elaborar informes previos, se le pide colaborar en la estrategia de desarrollo y transferencia tecnológica, la estrategia de creación y fortalecimiento de capacidades, identificar y contextualizar tendencias globales sobre investigación y observación científica, proponer y resolver estudios y consultas que formule el Ministerio de Medio Ambiente. Se le pide sesionar al menos una vez al mes. Se les pide a los integrantes inhabilitarse de intervenir en asuntos que se sometieran a su conocimiento, es decir, tienen ciertas inhabilidades las personas que forman parte de esto y aquí es donde ponemos nuestro énfasis, cumplirán sus funciones ad honorem. Y este es el gran punto que nos parece que genera un problema respecto de la creación de este comité, porque si uno analiza las funciones que se requieren y que compartimos ese requerimiento, compartimos que se necesitan, creemos que está adecuadamente relevado el rol de la ciencia al ponerlo sobre la mesa. Sin embargo, nos parece que este equipo técnico debería tener competencia en materia no solo científica, sino que también económica. Este equipo técnico debería estar mirando también los impactos en la economía que todas las políticas de acción climática se están instalando. Debería monitorear el avance de las políticas públicas en acción climática con el objetivo de conocer tempranamente si esos instrumentos que se están instalando por parte de los distintos organismos del Estado y que los diferentes gobiernos vayan implementando, están o no apuntando al cumplimiento del objetivo de largo plazo. Creemos que el hecho de que se haya puesto un objetivo de largo plazo, la carbono neutralidad 2050, es además tremendamente relevante porque nos permite tener una mirada de largo plazo donde no responda necesariamente a los vaivenes de la política contingente. Le da una línea de trabajo de largo plazo al país que le da mucha seguridad y estabilidad a las inversiones. Eso de por sí atrae a la inversión, ¿no? En el sentido de que le da una mirada de largo plazo y crea estabilidad. Sin embargo, si no le hacemos un seguimiento a cómo esas políticas de los distintos gobiernos de turno van instalando, cómo esas políticas van aportando a esta mirada de largo plazo, se pierde este aporte que apunta hacia tener reglas claras y estabilidad futura y tener una mirada de largo plazo, que es tremendamente enriquecedora, obviamente para el país y para la economía también. Entonces, necesitamos que para ello este organismo sea capaz de realizar un seguimiento técnico, tanto de los aspectos físicos, como el aumento de la resiliencia, los efectos del presupuesto carbono, etcétera, pero también de las medidas económicas, y que este organismo sea independiente, a quien se le pueda hacer exigible las materias a las cuales se están solicitando que se pronuncien, que sea ecuánime, transparente, riguroso, eficiente, y eso no se logra con un organismo creado que funciona ad honorem. Este modelo que estamos proponiendo está basado en el Climate Change Committee de Inglaterra, que lleva más de 10 años funcionando y que ha tenido mucho éxito en la economía británica, y creemos que tomando las cosas que tienen que ver con nuestra realidad local, como las que hemos propuesto, y considerando el comité científico asesor que está proponiéndose en la ley, pero mejorado, podemos tener un muy buen sistema de acción climática cerrado y redondito. Esa es mi presentación y me atengo a los 10 minutos que me dieron. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. A continuación le vamos a dar la palabra al señor Luis González de CLAPES.
Muchas gracias. Muy buenos días, autoridades, honorables, diputados. Voy a compartir con ustedes la presentación que tengo para hoy. Agradecerles por la invitación y además es un orgullo y más con la evidencia internacional ver que todavía hay estos espacios donde se puede tener opinión de distintas miradas. Bien, entonces, mi nombre es Luis González, soy coordinador económico de Cambio Climático, Energía y Medio Ambiente en CLAPES-UC. CLAPES-UC es un centro de investigación afiliado a la Universidad Católica, multidisciplinario, que busca la evidencia en base a los datos y la teoría económica para dar recomendaciones de política pública. En base a eso es que el día de hoy quiero compartir con ustedes en el análisis del proyecto de ley, en el estado en que está, después de la tramitación que se ha tenido, más de 400 indicaciones, etcétera, etcétera, que ustedes están al tanto y que estamos tan próximos de que se convierta en una ley, me hacía estas tres preguntas. Si es que a estas alturas, por ejemplo, existen estos instrumentos de fiscalización y qué es lo que buscan estos instrumentos de fiscalización y seguimiento en la ley. Porque sabemos que pueden existir leyes que son bastante completas, integrales, muy interesantes en cuanto a la coordinación administrativa del Estado, pero si es que no tienen instrumentos de fiscalización y seguimiento, pareciera que no tienen dientes o no tienen tampoco los incentivos como para generar lo que estamos buscando finalmente. La segunda pregunta que me hacía es si se cuenta con instrumentos económicos. Desde mi vereda, desde mi mirada, estoy bastante interesado y es el tema de investigación que me lleva más de 10 años estar en esto, construyendo un puente entre la economía y las ciencias físicas, en este caso del cambio climático, desde una mirada objetiva basada en datos. Y por lo tanto es una pregunta legítima que a lo mejor una parte de la comunidad académica y además muy importante para el desempeño y el rol que tiene la economía en Chile. Y por lo tanto la pregunta ahí es si es que hay y se generan incentivos, digamos, para una mayor acción climática. Y la tercera pregunta es que si es que existen mecanismos de participación y transparencia en la información, y aquí coincido con Marina que me antecedía, y yo veo una gran oportunidad en función a la participación, no solamente de los grupos de distintas representaciones de la sociedad civil, sino también en específico a un grupo colegiado, ¿no es cierto?, un grupo científico donde no solamente son las ciencias exactas, sino también las ciencias sociales. Entonces, en ese sentido, el cumplimiento de las medidas de mitigación para alcanzar lo principal del proyecto de ley es lograr la descarbonización, ojalá antes del 2050. Pero además de eso, y lo voy a mostrar hacia adelante, es estar conscientes de que ya estamos en un periodo donde las anomalías, la diferencia entre, digamos, la temperatura con respecto al promedio de la temperatura preindustrial, ya nos muestra que existen efectos y que los estamos viendo. Por lo tanto, la adaptación también es importante. Entonces, eso es lo que buscan estos instrumentos y yo creo que por lo menos como están redactados ya hemos logrado tener un buen cuerpo de instrumentos y de fiscalización que tiene la ley. Es más, yo confieso que inclusive me da un temor grande la gran exigencia de reportes, planes, estrategias que se tienen, que puede ser un cuerpo burocrático bastante lento, pero esperemos que por lo menos muchas de ellas, si no me equivoco, ya están implementadas y por lo tanto hay que darles mayor eficiencia. Con respecto a los instrumentos económicos, existen las bases para generar estos instrumentos económicos que gatillen la agilidad que necesitamos para el cumplimiento. Y en esto yo creo que el sector privado ha jugado un rol importante. De hecho, por ejemplo, en la emisión de bonos con la utilización del mercado financiero han sido los que han llevado la delantera en Chile y han mostrado un camino. Y ahora es una buena oportunidad que plantea esta ley para hacer un esfuerzo conjunto de señalización de política pública para que la iniciativa privada espontáneamente y con asociaciones público-privadas puedan lograr este cometido. Necesitamos esos recursos y además es mi deber como economista también decir que estos recursos son más escasos que nunca y existen otras temáticas que ameritan recursos como también la salud, la educación, las pensiones y el capital humano en Chile que todavía no son lo suficientes, por ejemplo, para alcanzar el desarrollo. Y finalmente,
hacer estas consideraciones en función a la complementariedad de la participación. Coincido en que el comité científico tiene que tener esta mirada socioeconómica. Y en función a esa mirada es que ahora voy a presentarles estas tres preguntas con evidencia empírica, con datos, con estudios y simulaciones para respaldar estas mis opiniones. Ok, entonces les decía que evidentemente las anomalías ya están mostrando que nos encontramos encaminados, digamos, a rondar un terreno bastante peligroso en función al reporte del IPCC, del reporte número 6, que es 1,5 grados centígrados antes del fin de siglo. La meta del Acuerdo de París es ojalá no exceder los 2 grados a finales de siglo, y hoy en 2021 ya estamos bastante cerca. Estamos como mundo, pero también a nivel local. Imagínense, separando solamente el norte del sur del planeta, ya estamos en estos rangos. Esto lo que nos llama es que si es que seguimos postergando decisiones de política e institucionales como la que estamos discutiendo hoy por hoy, la meta es cada vez más exigente. Y por lo tanto, fíjense que la reducción va a ser mucho más alta. Y por favor, acuérdense de este gráfico que es la figura a nivel global para los datos que les voy a mostrar de Chile al final de la presentación. Por lo tanto, el esfuerzo económico, ¿no es cierto?, y de reconversión va a ser mucho más grande, y en eso sabemos que en el efecto de transición pueden haber eventos traumáticos, ya sea en la pérdida de empleo, en el requerimiento de recursos para la inversión, que pueden forzar algunas acciones que necesitan gradualidad. Por lo tanto, si es que nosotros nos fijamos con el cumplimiento, digamos, que nosotros tenemos para la carbono neutralidad, ¿no es cierto? Ojalá al 2050. Este es un ejercicio que hemos realizado con académicos de la Universidad de Chile, del Tecnológico de Monterrey, auspiciados para el Ministerio de Medio Ambiente y auspiciados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y lo que decimos es que hay mucha incertidumbre. Y por lo tanto, la incertidumbre que nosotros vemos en el cumplimiento del NDC hace que en una baja porción de eventos futuros, ¿no es cierto?, con distintos desenlaces, vayamos a cumplir esa meta. Por lo tanto, la primera lección que obtenemos es que hay que reforzarla. Y hay que reforzarla para poder alcanzar la meta que se propone esta misma ley. Pero es un poco el huevo y la gallina. Necesitamos la ley para que pase esto, necesitamos las medidas para que ocurra la ley. Y desde mi punto de vista, yo creo que estamos en el momento, además en la coyuntura electoral y todo, para asegurar de una vez el cumplimiento de esto, para arrancar a partir del 2022 con un nuevo periodo de gobernanza, con esta ley aprobada. Por lo tanto, esto es importante hacerlo, y hacerlo desde ya. Y eso es uno de los mensajes que la incertidumbre a futuro nos reclama. Vayamos a ver la segunda pregunta. ¿Cuáles son los argumentos que esbozo para mis respuestas? Ustedes conocen los capítulos en los que se desenvuelve el proyecto de ley. El financiamiento de instrumentos económicos me llama particularmente la atención. Se ha perfeccionado, digamos, algunos requerimientos como de reporte y demás. Pero yo creo que el objetivo primero en esto, y no hay que confundirse, es que indudablemente esta es una lucha de adopción tecnológica y mayor productividad. Y por lo tanto, en ese escenario también los ejercicios nos muestran que si es que nosotros implementamos la NDC, ¿no es cierto?, el compromiso que tenemos ante el mundo, ante el Acuerdo de París, y la fortalecemos, podríamos tener ganancias también económicas. Evidentemente hay dos tiempos, uno de inversión y después otro de definitivamente mayor beneficio, pero que si es que no tenemos una mirada de Estado de largo plazo, este posible esfuerzo en los primeros años puede tranquilamente interrumpirse y no generar los beneficios a futuro. ¿Y esto por qué es importante? Fíjense los datos de, por ejemplo, dos economías algo parecidas, inclusive en su estructura productiva. Estoy hablando de Perú, Chile, ustedes vecinos, tienen bastante producción minera y demás, y tienen distintas formas de producción muy parecidas. Acá lo que les presento en la línea azul es la dinámica, por ejemplo, del producto, del PIB, y la dinámica del crecimiento de las emisiones. ¿Qué es lo que aprendemos acá? Que cuando sube el PIB, por ejemplo, aumentan las emisiones, hay un cierto desacople, digamos, al final del periodo, lo mismo nos muestra Chile, pero que por el momento esto sigue aumentando de la misma manera. ¿A dónde queremos llegar?
¿cuál es el ideal desde el punto de vista económico? Y yo sé que hay limitaciones físicas y demás, pero justamente la innovación tecnológica de tecnología que está disponible nos puede llevar a, por ejemplo, casos como el de Estados Unidos, como el de el Reino Unido, donde han seguido consiguiendo ganancias del crecimiento, y eso hay que perfeccionarlo, ¿no es cierto? La capacidad de distribución, la capacidad de oportunidades, de inclusión, también están presentes, ese es el desarrollo sustentable, pero con cada vez menores emisiones. Y es justamente ese es el objetivo de largo plazo que debemos apuntar, evitar avanzar hacia un desarrollo con gases de efecto invernadero, ¿no es cierto?, las dos líneas paralelas, y más bien avanzar hacia un desarrollo reduciendo, por ejemplo, en este caso, estos contaminantes. Y no solamente contaminantes globales, que es lo que hoy nos reúne, sino también tener esta lógica para contaminantes locales, la calidad del agua, la calidad de nuestros mares, ¿no es cierto?, la calidad del aire. ¿Y qué institucionalidad en particular Chile puede aprovechar? El caso de la deuda soberana con criterios ambientales es un buen ejemplo que ya está implementado, que está utilizando el mercado financiero y que nos provee de información y reporte, por ejemplo, para una de las solicitudes que se tienen como instrumentos de fiscalización en el mismo proyecto de ley. Acá les estoy mostrando el ordenamiento institucional que tiene, por ejemplo, el trabajo entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Medio Ambiente. Más allá de la posible burocracia que pueda tener, por ejemplo, el Comité de Ministros, que es necesaria, que es importante y que además se ha perfeccionado con la transmisión en vivo, por ejemplo, se tiene este círculo virtuoso que ya tenemos como el 25% de la deuda acomodada con este instrumento institucional funcionando. Entonces, esto ya está en operación. Lo que se necesita es reforzar la institucionalidad. Acá les traigo otro ejemplo. Ya se ha hecho un primer piloto de medición del gasto e inversión climática, ¿no es cierto?, que está en consideración al proyecto de ley para reporte año tras año, y esto a través de la Dirección de Presupuestos. Aquí les traigo los documentos públicos, pero lo que se necesita es tener un mandato para ese reporte, para que se tenga seguimiento de esos dineros. Ahora, también es importante respetar que justamente la participación privada va a fijarse en esto, en su correlato, digamos, en el sector público, y por lo tanto fomentar a su participación. Yo creo que es un círculo virtuoso que se puede lograr con esos instrumentos. No voy a afianzar mucho, pero por ejemplo, a través del Acuerdo Verde, de la Estrategia Financiera de Cambio Climático, la CMF y la Superintendencia de Pensiones ya han dado los primeros pasos en reporte y verificación, que esa es información que se va a consolidar a través del tiempo con un instrumento como el proyecto de ley. Finalmente, los mecanismos de participación y transparencia. Y aquí no tenemos que perdernos de vista los desafíos de implementación de este proyecto de ley con esa visión de la ley de cambio climático latentes, con ese desafío latente, digamos, desde una mirada de Estado. Lo primero que se recomendaría es justamente esa integralidad en el comité científico, con esa mirada social, y les estoy mostrando justamente los puentes entre economía y cambio climático, con herramientas, con mediciones, que nos ha costado construir, pero que estamos creando, digamos, todas estas herramientas posibles donde se puede combinar ambas miradas, y no solamente en el corto plazo, sino en el largo plazo. Y por lo tanto, lograr continuar con la senda del crecimiento, y de eso hay que estar orgullosos. O sea, realmente el milagro económico que ha tenido Chile se lo puede perfeccionar, pero no se lo puede destruir para empezar desde cero. Y por lo tanto, esta ley contribuye a esa mirada de seguir avanzando de esta manera con la adopción tecnológica. ¿Es importante preservar la disciplina fiscal? Sí, es importante, y por eso el rol del Ministerio de Hacienda en toda la ley creo que es un buen argumento, donde además, como he mostrado con acciones, ¿no es cierto?, con las emisiones de deuda, con los reportes de presupuestos, ya están involucrados en esto, y ahora se está uniendo el sector financiero. Para terminar, esto es lo que aprendimos del último reporte de Naciones Unidas, donde sí es que seguimos en esta trayectoria, inclusive con las NDC a nivel mundial, vamos a llegar a los 2,4 grados centígrados a finales de siglo, ¿no es cierto? Y por lo tanto existe esta insuficiencia. Y ahora atención, para el caso de Chile en específico. Esta es la trayectoria actualizada de la NDC
a 2050, ¿no es cierto? Y aquí pongo los artículos en los cuales se puede fortalecer esa institucionalidad. Con los últimos datos obtenidos post pandemia, ¿no es cierto?, incorporado, la trayectoria que nosotros seguiríamos hacia adelante en alguno de los escenarios es esta línea azul. Por lo tanto, existe esta diferencia que necesita implementación. Nosotros hemos realizado distintos ejercicios de simulación con distintos instrumentos económicos y esos instrumentos económicos, fíjense que nos ayudan al cumplimiento y la reducción de alguna manera y cerrar esa brecha. Pero lo importante acá son dos cosas. Uno, en el corto plazo observamos esta gran diferencia, este bolsón que simplemente con el Estado como se encuentra hoy por hoy, la institucionalidad y la política económica, no podemos cerrar. Y por lo tanto, esto tiene que empezarse a tomar en cuenta mucho más seriamente con la introducción, por ejemplo, y la aprobación de la ley. Y fíjense que esto ya incorpora datos de 2019, de 2020, y por lo tanto es necesario actuar ya. Ya estamos al debe, si quieren, con la mejor información observada y con las simulaciones. Y a futuro, y con esto termino, también existe esta diferencia que es necesaria cerrar, por ejemplo, con la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, ver qué pasa con nuestros océanos, ver qué pasa con la reforestación. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. A continuación le vamos a dar la palabra a don Diego Lillo de AIDA. Muchas gracias por la invitación también, y también agradezco mucho las presentaciones que me antecedieron, puesto que la mía va a versar sobre un tema completamente diferente. Voy a partir por presentarme para entender por qué vengo a hablar de lo que vengo a hablar, porque fui invitado a hablar de lo que vengo a hablar. Soy abogado, soy desde hace mucho tiempo que me he dedicado a representar a comunidades en la solución de conflictos ambientales, prácticamente toda mi vida profesional, incluso antes de la existencia de los tribunales ambientales, de modo que tengo la visión de cómo transitó esa institucionalidad antigua a la actual en temas de acceso a la justicia. Soy también máster en Derechos Humanos y mi tesis justamente tiene que ver con reasentamientos por causas ambientales, que es una de las cosas que voy a utilizar para hacer mi presentación del día de hoy. No tengo PowerPoint, así que lo siento mucho que solo me vayan a tener que escuchar. El proyecto de ley que estamos comentando definitivamente es un aporte desde el punto de vista de los derechos humanos, si es que lo miramos desde una perspectiva de herramientas de protección de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, de hecho, en su opinión consultiva número 23 del año 2017, que es sumamente importante en materia ambiental, y de seguro que ya ustedes la conocen, destaca en gran parte de su desarrollo que el cambio climático es quizás una de los principales hechos, fenómenos, ¿cierto?, que tienen capacidad de vulnerar los derechos humanos, y a la vez habla de que esa vulneración es a múltiples derechos humanos como la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y la libre determinación. Esto no es gratis, puesto que ustedes pueden observar cómo el fenómeno, por ejemplo, disminuye de partida la calidad de vida, puede incluso llegar a vulnerarla, a arriesgarla. La alimentación, por supuesto, sabemos que la desertificación y la pérdida de disponibilidad de recursos como el agua va a producir también problemas desde el punto de vista de la alimentación. La vivienda, sin duda, y esto creo que tiene relevancia para lo que les quiero hablar, así que no lo voy a entelar. Pero finalmente tenemos que el desafío frente al cambio climático desde una perspectiva de derechos humanos es sumamente compleja, y cuando el Estado se enfrenta a decisiones complejas en materia de derechos humanos, generalmente lo que tiene que hacer es tomar decisiones que restrinjan o limitan derechos humanos en pos de proteger esos mismos o proteger otros derechos humanos.
Y ahí es donde tenemos un problema, según lo que puedo observar respecto del proyecto de ley, puesto que desde la óptica de derechos humanos, insisto, el proyecto se ve bastante completo si es que lo tomamos desde el punto de vista de las obligaciones de protección de los derechos humanos que tiene el Estado de Chile. Sin embargo, considero que el proyecto no es del todo completo cuando estamos hablando de las obligaciones de garantía de los derechos. Y las obligaciones de garantía básicamente tienen que ver con la organización del aparato gubernamental para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Detrás de eso está la obligación del Estado de remover los obstáculos para que los individuos puedan disfrutar de sus derechos humanos de la forma adecuada. ¿Y por qué estoy diciendo esto? En particular, puesto que sé como experto, no me gusta la palabra experto, pero como especialista en conflictos ambientales, ¿cierto? Hemos visto cómo la normativa también, en particular la ley de tribunales ambientales, es una normativa que no necesariamente observó las consecuencias que tenía respecto de la generación de conflictos ambientales, y eso ha producido un montón de discusiones a nivel de jurisprudencia que eran muy evitables si es que la ley hubiera sido diseñada con esa óptica, con una óptica de solución de conflictos ambientales más que solo de solución de control del contencioso administrativo. Y lo que quiero decir finalmente es que al proyecto de ley, siendo que tiene una relación sobre los derechos colectivos, sobre los derechos humanos, y que puede incluso llegar a limitarlos a través de las medidas que se adopten, en particular en los planes de mitigación y los planes de adaptación, como pasaré a ejemplificar a continuación, no se observan las herramientas necesarias para garantizar el goce de los derechos humanos a través del derecho quizás más básico de garantía dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el derecho al recurso. Y el derecho al recurso, como lo señala el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es el derecho que tiene toda persona a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Reconocido por la Constitución, por la ley, que es el caso, ¿cierto? O por la presente convención, y ahí sí voy a terminar la cita. El derecho al recurso, entonces, sirve para amparar no solo los derechos humanos establecidos por la convención, sino que también, de acuerdo a la propia convención, sirve para garantizar los derechos que la ley interna le garantiza a sus ciudadanos. Y en este caso, yo quisiera, para no excederme del tiempo, tomar solo dos ejemplos en los términos que les decía. Los planes de mitigación y los planes de adaptación se observan como herramientas que, si bien son definitivamente un aporte, pueden dar origen a conflictos ambientales que hasta este momento el texto del proyecto no está considerando. El primer caso, que es el caso más obvio, que es el caso de la omisión o incumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley, en términos de, por ejemplo, plazos o las medidas mismas adoptadas en el fondo. Y les decía también que en los planes de mitigación y adaptación, y aquí yo quisiera ocupar el ejemplo específico, porque es el ámbito de mi expertise, de los planes de adaptación de ciudades, ¿cierto? Que son los que se le entregan al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Pensemos en el caso Ralco. ¿Qué fue lo que pasó? En el caso Ralco, el desalojo que se produjo de Alto Biobío fue un desalojo disponible para el Estado. No fue un desalojo forzoso. No había necesidad de sacar a la gente de ese lugar, sino en base a la decisión de aprobar un proyecto de inversión en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ese proyecto pudo haber estimado mucho más el impacto en medio humano y haber salido rechazado, por lo tanto, por eso digo que eso es disponible. La consecuencia, entonces, del desalojo se debe primero a una decisión disponible para el Estado
Y ese caso en la Corte Interamericana llegó a en el sistema interamericano, perdón, llegó a una solución amistosa, pero nunca se pudo resarcir los efectos de ese desalojo que hasta el día de hoy existen. Sin embargo, se dictaron medidas de repetición, pero no es lo ideal, por supuesto. Lo ideal, entonces, si el proyecto de ley lo que pretende es mitigar y prevenir los efectos que el cambio climático va a tener sobre derechos humanos, deberíamos tener esta discusión de forma antelada. Los desalojos por cambio climático, en cambio, son desalojos que rara vez van a poder ser juzgados como disponibles para el Estado. La mayoría de las veces los desalojos por cambio climático van a ser desalojos forzosos. Y la regulación de los desalojos forzosos en el derecho internacional de los derechos humanos es sumamente rigurosa, sumamente detallada y requiere de etapas continuas de evaluación tanto del desalojo como de la recepción. Esos procesos en Chile, en general, son procesos que no suceden, esos procesos de seguimiento y de evaluación previa y de seguimiento. Más aún, tenemos casos en que los desalojos lo han hecho compañías privadas, como fue el caso de Chuquicamata, donde ni siquiera tenemos información respecto de cómo fue ese proceso en términos del respeto de estos estándares de evaluación y seguimiento de los desalojos. En todos los casos, por inexistencia de un recurso, en todos los casos de desalojo en Chile, se han provocado cuadros de violaciones a los derechos humanos que han quedado en hechos consumados y que no han podido ser solucionados y que finalmente destinan a la gente desalojada, a las personas que sufren el desalojo, a vivir, a incorporar este cuadro de violaciones de derechos humanos en sus vidas. Esto es algo que deberíamos querer evitar y sin duda que al entregar atribuciones que obviamente son legítimas para que se evalúen medidas que van a tener este nivel de incidencia, por supuesto que estoy hablando del peor de los casos posibles, pero a lo que voy es que no cabe ninguna duda que este proyecto de ley de todas formas va a producir conflictividad socioambiental sin existir herramientas de acceso a la justicia adecuadas para poder hacerse cargo de ellos. Lo mismo vamos a observar, por ejemplo, en materia de adaptación de recursos hídricos, puesto que la regulación de los recursos hídricos en Chile está principalmente radicada en la propiedad privada, siendo que los usos colectivos, entonces, más bien han quedado extraídos de la norma vigente. Es sumamente difícil compensar esos dos derechos ante la normativa actual. Lo mismo en turismo y lo mismo en mecanismos de participación y transparencia, por ejemplo, por mencionar algunos. Entonces, en el escenario del proyecto como está, la opción que tenemos es volver sobre la lógica del recurso de protección, siendo que el recurso de protección ya sabemos por la jurisprudencia más reciente de los tribunales superiores de justicia, que los propios tribunales superiores de justicia no lo consideran una herramienta idónea para la solución de conflictos ambientales por la tecnicidad, por supuesto, por la naturaleza del conflicto y la naturaleza de los bienes que se enfrentan dentro de ese tipo de conflictos. Y si volvemos entonces a la lógica de la Convención Americana, que dice que tiene que haber un derecho al recurso para garantizar los derechos que las leyes establecen, ¿cierto? Al igual que las constituciones, al igual que la Convención misma, entonces sí es posible decir que, bueno, ese recurso es el recurso de protección, pero es quizás una buena idea seguir hipertrofiando el recurso de protección, o quizás es mejor idea en este momento darle atribuciones, darle la competencia al Tribunal Ambiental para conocer este tipo de conflictos, siendo que efectivamente el Tribunal Ambiental es una judicatura especializada y es una judicatura además que hasta la fecha no tiene una carga de trabajo significativa y además, por último, es una judicatura que principalmente versa su expertise sobre el contencioso administrativo ambiental y no sobre la protección de derechos y digamos, una discusión que ha quedado al margen del sistema de acciones que actualmente se encuentra vigente en Chile. La opción 2, entonces, es que efectivamente este proyecto contemple de antemano un mecanismo de acceso a la justicia ambiental
para que la solución de estos conflictos, que sin duda van a ocurrir, estén radicados en la judicatura que mejor conoce los temas ambientales y que más expertise tiene para ir a mirar sus reales dimensiones. De modo que esa es lo que les venía a exponer. Creo que es sumamente necesario que este proyecto contemple con esas herramientas de acceso a la justicia, porque efectivamente el recurso de protección no va a ser suficiente para discutir problemas que más encima tienen, por ejemplo, que ver con los derechos de colectivos más allá de las generaciones presentes. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Por último, le damos la palabra a los señores Pablo Badenier y Jorge Katz. Muchas gracias. Si me permiten, ahí. Sí, por eso Muchas gracias. Si me permiten ahí compartir pantalla, compartiendo, saludar a quienes me antecedieron en la palabra, Carolina Urmeneta, y especialmente al ministro Javier Naranjo, todos mis buenos deseos de éxito en esta gestión que está emprendiendo. Quiero compartir con ustedes algunas observaciones y comentarios al proyecto de ley que me parece que es un tremendo aporte a la institucionalidad ambiental, que es merecedor, obviamente, en lo inmediato de su aprobación en general y que pueda seguir su trámite legislativo para que este proyecto de ley pueda ser ley. En términos generales, quiero compartir con ustedes que dentro de la estructura del proyecto de ley uno ve claramente 7 aspectos o contenidos esenciales, como yo los denomino, que están ordenados en sus 53 artículos y en sus títulos. Quiero hacer referencia muy general al primero, sobre definiciones, objetivos y principios. Este es un título que tuvo varias indicaciones, varias observaciones, probablemente el título que tuvo mayor trabajo, pero a mi juicio está tremendamente bien logrado, ¿ah? Y ojalá que se hagan pocas observaciones y que pueda comprenderse la importancia del buen trabajo en este título, ¿ah? En estos 7 temas yo, por tiempo y probablemente donde yo creo que hay elementos importantes para que los señores y señoras diputados puedan elaborar sus indicaciones, quiero referirme al punto número 2 con respecto a instrumentos de gestión del cambio climático, al punto número 4 que es institucionalidad para el cambio climático y mecanismos y lineamientos financieros para enfrentar el cambio climático. No obstante, lo otro también hay una serie de observaciones e indicaciones que probablemente los diputados van a advertir, pero para referirme a los temas que a mí me resultan más medulares y que creo que pueda iluminar, reitero, algunas indicaciones de los parlamentarios, me voy a referir al 2, al 4 y al 6 solamente. En términos de instrumentos de gestión ambiental, yo diría que el título 2 es como la parte más sustantiva, probablemente donde hay mayores artículos. Está la estrategia climática de largo plazo y creo que es un tremendo instrumento, esto a la luz de las propias alcances del Acuerdo de París. Me parece muy relevante que sea elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente con la colaboración de ministerios sectoriales, de que se reglamente de cómo se va a elaborar la estrategia de cambio climático. También me parece correcto que tenga un proceso de participación ciudadana normada, un informe del comité asesor y el pronunciamiento finalmente del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. No obstante, no deja de llamarme la atención este doble control del Ministerio de Hacienda en este y en otros instrumentos. No olvidar que el Ministerio de Hacienda es parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. No obstante, en este y en otros instrumentos se requiere que sea suscrito por el Ministerio de Hacienda en particular, que me parece que es un doble control que no tiene ninguna justificación. Lo mismo la contribución nacionalmente determinada. Esto, obviamente, a la luz del Acuerdo de París, es el instrumento tremendamente relevante que Chile informa cada 5 años a Naciones Unidas en el cumplimiento
del Acuerdo de París, también elaborada, revisada y actualizada por el Ministerio del Medio Ambiente, obviamente con la opinión de todos los servicios sectoriales que participan o que están involucrados. Me parece un acierto que deba ser presentada al inicio a las comisiones de medio ambiente del Senado y la Cámara de Diputados. En estos instrumentos largos que tienen que ver con que el Estado de Chile cumpla acuerdos y convenios internacionales, me parece un acierto involucrar al Poder Legislativo que da continuidad más allá de los gobiernos de turno. Probablemente pueda ser mejorada, no solamente presentada al inicio, sino que también probablemente también presentada al final a las comisiones de medio ambiente de la Cámara y de el Senado. Nuevamente, uno ve que esto tiene que ser suscrito nuevamente por el Ministerio de Hacienda. Reitero que no tiene justificación porque el Ministerio de Hacienda es parte del Consejo de Ministros, no así el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde uno podría tener alguna explicación de por qué tiene que ser firmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que además obviamente es parte del cumplimiento del Acuerdo de París. Los planes sectoriales, tanto de mitigación como de adaptación, en la lámina siguiente, obviamente esto es muy relevante, esto de alguna manera es lo que materializa los compromisos de Chile en la implementación propiamente tal. Creo que están debidamente y en buena hora bien definidos en cuáles son las materias en las cuales deben establecerse y elaborarse planes sectoriales de mitigación tanto como de adaptación. No obstante, reitero, parte de mis conclusiones generales que voy a compartir, a mí también me llama la atención que estos planes sectoriales, tanto de mitigación como de adaptación, son elaborados por los ministerios sectoriales. Creo que probablemente no están del todo bien alineados los incentivos sectoriales con tener planes de mitigación y adaptación ambiciosos. Yo no me imagino un Ministerio de Minería siendo muy ambicioso en el plan sectorial de adaptación y mitigación que elaboren. Probablemente no hay grandes incentivos para que sea ambicioso. Por lo tanto, ahí yo creo que de frentón es el Ministerio del Medio Ambiente quien lo elabora probablemente con la ayuda, con la colaboración del Ministerio sectorial. Pero en los planes sectoriales, tanto de mitigación como de adaptación, que son súper relevantes, a mí me gustaría ver una participación mucho más activa en la elaboración del Ministerio del Medio Ambiente en colaboración con el Ministerio Sectorial y no al revés como hoy día está en el proyecto de ley. Lo mismo que los planes de regionales de cambio climático, siguen existiendo en el articulado algunas funciones del delegado presidencial que yo creo que hay que dejarlo atrás. Esto debe ser una materia de elaboración y de aprobación del gobernador regional. Si bien el gobierno regional, donde participa el gobernador, participa en la elaboración, lo que hoy día se señala es que son aprobados por resolución del delegado presidencial. Yo creo que en esto hay que dar un paso adelante y que todo lo que diga delegado presidencial creo que tiene mayor justificación que sea el gobernador regional propiamente tal, para que estos planes regionales tengan una implementación, tengan una aceptabilidad mayor, que es lo que hoy día otorga de tener gobernadores regionales electos de manera popular a través de votaciones. Por lo tanto, desde el punto de vista de observaciones a esta parte que son los instrumentos, creo que no tiene explicación y justificación de que estos planes sectoriales de adaptación y mitigación se sometan a evaluación ambiental estratégica. Hoy día esto está supeditado a la actual Ley de Bases del Medio Ambiente, donde es el Consejo de Ministros quien de alguna manera decide qué se somete a evaluación ambiental estratégica y qué no se somete a evaluación ambiental estratégica. Creo que esto fortalece la institucionalidad ambiental. Este es un instrumento que hoy día tenemos, que hay que fortalecerlo y fundamentalmente que hay que utilizarlo. Creo que los distintos planes deben someterse a evaluación ambiental estratégica, tal como hoy día se someten obligatoriamente. Lo único que se somete obligatoriamente son los instrumentos de planificación territorial. Segundo, yo ya hice referencia a este que yo le denomino doble control del Ministerio de Hacienda, y en esto hago hincapié. No es necesario porque el Ministerio de Hacienda es parte
del Consejo de Ministros de la Sustentabilidad. Si el Ministerio de Hacienda tiene algún punto que hacer a los distintos planes, bueno, que lo haga en el marco del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. No se establecen recursos ni procedimientos para asegurar el financiamiento para la implementación y seguimiento de instrumentos. Lo mismo lo replico en el punto número 4 de estas observaciones generales. El proyecto de ley contempla su informe financiero un presupuesto básicamente para la elaboración de instrumentos, no para la ejecución ni para el seguimiento. Entonces creo que el Ministerio del Medio Ambiente tiene harta experiencia en establecer buenos instrumentos que después algunos, no pocos, se transforman en letra muerta por falta de financiamiento, o bien que no se pueden implementar de manera completa, de manera integral, por falta de financiamiento. Yo lo sé que es muy difícil establecer hoy día financiamiento para algo que se está construyendo, que no lo sabemos, pero al menos en el procedimiento, a mí me gustaría que todos los planes tengan al momento de votarse y de aprobarse en el Consejo de Ministros un informe financiero. Que tengan un informe financiero, que en el fondo sepamos cuánto cuesta la implementación de ese proyecto, de ese plan, porque si no, una vez aprobado, ahí recién vamos a pedir el presupuesto al Ministerio de Hacienda para poderlo implementar. Reitero, creo que es súper importante que al momento de aprobarlo, cuando ya esté elaborado, se contemple un informe financiero, al igual como lo hacen muchos otros cuerpos normativos. Obviamente esta ley marco no es la excepción. Y el punto número 5, que también lo pude compartir con ustedes, de la elaboración, ojalá, del Ministerio del Medio Ambiente y no de los ministerios sectoriales, tanto en los planes de mitigación como adaptación. Del punto de vista de la institucionalidad, algunos elementos generales. Si ustedes ven las funciones que hoy día tiene el Ministerio en su artículo 70 de la ley de base, hay una ampliación de funciones que probablemente son bien reiterativas, bien específicas, y probablemente desde el punto de vista de la economía legislativa se pueden fusionar y aclarar perfectamente y tener consolidado cuáles son las funciones del Ministerio. Las atribuciones de las autoridades sectoriales se transfieren a ministerios sectoriales, ya me he referido, básicamente para elaborar, implementar y hacer seguimiento a los planes sectoriales. Probablemente las autoridades sectoriales van a tener mucho que decir en la implementación, pero en la elaboración o en el seguimiento me gustaría creo que es más correcto que el Ministerio del Medio Ambiente tenga algún atribución especial. Quiero llamar la atención en una incorporación que se hizo en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Disculpe, don Pablo, le pediría fuera acotando porque tenemos como los tiempos para que alcancemos a hacer las preguntas. Muchas gracias. Perfecto. Avanzando del punto de vista del Comité Científico Asesor, creo que aquí al Comité Científico Asesor hay que dotarlo de mayor autonomía, probablemente de recursos. No puede ser que un Comité Científico Asesor sea nombrado por el gobierno para asesorar al gobierno. Yo creo que aquí hay que darle una vuelta, que hay una oportunidad de tener un Consejo Científico Asesor mucho más robusto. Desde el punto de vista de la estrategia financiera del cambio climático, ahí hay algunas observaciones, pero creo nuevamente que no es correcto que la elaboración de la estrategia financiera sea del Ministerio de Hacienda. Perfectamente la elaboración de la estrategia financiera del cambio climático puede ser del Ministerio del Medio Ambiente en consulta y con la colaboración de otros ministerios de Economía, de Hacienda y por supuesto los sectoriales. Pero nuevamente aquí hay una atribución que queda en el Ministerio de Hacienda que creo que no tiene mayor justificación. Creo aquí en los temas clave, y esta es mi última lámina, hay que mirar en el Consejo Científico Asesor otros consejos, por ejemplo, el Consejo Fiscal Autónomo que hoy día tiene nuestro país. El Consejo Fiscal Autónomo, que obviamente tiene otras competencias, otras funciones, pero acá se asegura por ley autonomía, recursos y un buen procedimiento para nombrar en este caso, a los consejeros de este consejo, valga la redundancia. Así que de esa manera yo me permito compartir con usted algunas observaciones de carácter general y particular que me merece oportuno poder compartir con ustedes como Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Muchas gracias.
Muchas gracias y muchas gracias a todos los expositores y expositoras que, digamos, que presentaron anteriormente. Abrimos las palabras a los diputados aquí presentes. Recordarles, sí, a los expositores que nos envíen, por favor, las presentaciones para compartirlas y subirlas también a la plataforma. El diputado Félix González. Muchas gracias, Presidenta. De la exposición de la señora Marina, me gustaría preguntarle a ella y al Ejecutivo también sobre el Consejo Científico Asesor. Tiene un nombre distinto en el texto. Comité se llama, ¿verdad? Y ella planteó que no debía ser ad honorem. Y a mí me parece, por sentido común, que tiene razón. Va a requerir muchas horas de trabajo el poder hacer hacer funcionar ese comité. Como eso pudiera irrogar gasto, nosotros no podemos presentar una indicación en ese sentido, o por lo menos no una que diga deberá. Entonces, por eso me gustaría saber la opinión del Ejecutivo, porque creo que hay que fortalecer ese comité científico, porque es la ciencia la que nos está guiando en este camino. Y por otra parte, si pudiera la señora Marina profundizar un poco en las funciones o cómo ella se imagina que va a funcionar este comité científico y cuál va a ser el rol, ¿no? Porque todos nos estamos imaginando probablemente cosas diferentes y tal vez estamos subestimando la importancia y las horas de trabajo que va a significar eso. Muchas gracias por la pregunta, diputado. Respecto del... Disculpe, vamos a tomar otras preguntas antes de los diputados y ahí les damos la palabra. Diputado Celso Morales. Gracias, presidente. Yo quiero específicamente hacerle un par de consultas al exministro Pablo Benedetti, quien considero que ha sido una buena exposición. Yo creo que muchos insumos para el proyecto de ley, así que agradecimientos, Pablo, por tu exposición, pero me gustaría saber cuáles son las dudas específicas que tú tienes desde el punto de vista financiero, que planteaba algunas sugerencias o tenías algunas dudas con respecto a ese punto, y también con respecto al consejo un consejo que está muy ligado al gobierno, y caso de eso no queda despejado con este consejo asesor que existe también, que está alejado del gobierno. Entonces ahí se estaría el contrapeso, o igual sigues tú teniendo algunas dudas, ¿y cuál sería tu sugerencia? Gracias, presidenta. ¿Algún otro diputado? Diputado Amaro Labra. Muchas gracias, presidenta. Para la señora Marina, ella, además de plantear lo que el Consejo o el Comité Científico Asesor no fuera honores, sino que tuviera recursos por la cantidad de energía que va a tener que poner en guiar o asesorar este marco climático. Ella habla de que había que incorporar las visiones económicas. A mí me gustaría saber cómo se puede hacer eso y cómo es factible realizarlo, que es más o menos lo que plantea también el señor Benadier en el otro expositor, el don Luis González, parece, de CLAP, también hace economista y menciona cómo se va incorporando la visión económica, que a mí me parece que está bastante incorporada en el proyecto. Lo otro que me dificulta, yo entiendo lo de la meta del 2050 y el encuentro que tiene una proyección bastante inteligente, pero también suceden cosas en el camino y me gustaría citar, por ejemplo, lo de la gallina y el huevo, que me parece una manera de decirlo claramente con respecto a si tenemos que tener
antes o después este tipo de propuestas que se están haciendo. Yo supongo que van a traducirse en indicaciones y por eso es que me gustaría que precisaran más claramente cuáles son, para que nos ahorremos tiempo, en realidad, cómo se incorporan estos instrumentos, cómo se hace que sea exigible, ecuánime, la manera de funcionar del comité científico asesor. Yo entiendo que la ciencia es importantísima, los datos son muy importantes, pero también la mirada, por ejemplo, que lamentablemente no tiene un soporte físico que lo podamos ver, la exposición de la incorporación de los derechos humanos, que para mí son considerar a las personas en realidad, así como consideramos los elementos económicos, los recursos económicos, considerar qué pasa con las personas cuando se producen, por ejemplo, estos desalojos, que en algunos casos él mencionaba que son desalojos que son no tan necesarios, o desalojos que fueron prácticamente negociados y otros desalojos que son forzosos. Y eso es importante que se produzca y no está considerado en esta visión, en este proyecto. Y me gustaría que pudiéramos ver la posibilidad de incorporarlo por el bien de las personas, que son las que en el fondo tienen también derechos, igual que los términos económicos. Eso es lo que me gustaría que pudiera quedar en el efecto de la adaptación y en el efecto de poder fiscalizar también y limitar la incertidumbre, que es el gran problema que tenemos. O sea, la exposición de Caples es es muy clara y muy afirmativa acerca de lo que hay que cuidar los recursos económicos y lograr que las inversiones lleguen, pero también hay que proteger a las personas y eso es algo que debiera tener este proyecto incorporado. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Tengo dos preguntas y después me gustaría, antes de que respondieran digamos, los expositores, entiendo que el señor Jorge Katz también estaba pidiendo la palabra, en el entendido que les habíamos dado en conjunto con el señor Pablo Badenier 10 minutos para que expusieran, podíamos darle unos 2 o 3 minutos para que pudiera complementar o enfatizar en algún punto que quizás no ha sido cubierto. Yo tengo dos preguntas. Una al señor Luis González de Clapes, que claro, él se refiere muy extensamente a la importancia de los instrumentos económicos y a poner el foco de alguna manera para contribuir a superar, digamos, la crisis climática. Pero me gustaría saber si hay alguna propuesta como en concreto, algo más específico que le gusta, que sugeriría para incorporar en esta ley. Y respecto a lo que señalaba el señor Pablo Badenier, me gustaría que ahí el Ejecutivo nos respondiera, porque en relación a la propuesta que él hace de cambiar de alguna manera la función de que los planes sectoriales de adaptación y mitigación sean realizados por el Ministerio del Medio Ambiente con la colaboración de las instituciones sectoriales y no al revés como está propuesto en la ley, que más bien son las instituciones sectoriales las que elaboran estos planes. Me gustaría saber ahí la opinión del Ejecutivo, porque pareciera ser de toda lógica lo que sostiene el señor Pablo Badenier. Le damos la palabra al señor Jorge Katz para que los 2 o 3 minutos que habíamos señalado, y ahí después a los expositores para que respondan. Señor Katz, usted está silenciado, tiene que... Perdón. Presidenta, ahí sí, no, efectivamente la exposición la hicimos en conjunto, no obstante poder complementar en 2 minutos un par de cosas que el exministro Badenier, probablemente por el apremio que le hicieron de tiempo, no pudo complementar.
Primero, en lo particular, yo quisiera dejar en claro de que acá tenemos una gran oportunidad. Hoy día ha asumido el ministro Javier Naranjo. Yo no quisiera dejar pasar esto, presidente, por cierto, en medio del resto de los señores diputados y diputadas. La gestión ambiental de este gobierno en materia legislativa, la verdad que por ser elegante, deja mucho que desear. Este gobierno ha sido incapaz de sacar una sola ley ambiental. La ley de humedales urbanos fue iniciativa del senador Durresti, no obstante, obviamente el esfuerzo del gobierno también en empujarla, pero no ha habido ninguna ley de este gobierno, y eso no se debe al ministro Naranjo, ni mucho menos al equipo que ha hecho posible que este proyecto de ley, como por ejemplo la fiscal del ministerio, Paulina Sandoval, Robert Curry, Carolina Urmeneta, Fefe Farías, entre otros, han empujado a este gobierno, a este proyecto, en un gran trabajo que lograron sacar adelante el primer trámite constitucional en el Senado en base a amplios acuerdos, incorporando las más importantes y relevantes indicaciones y sugerencias. Hago ese punto porque hay una oportunidad de, en 2-3 meses, poder tener una ley que sí presenta un déficit, y es el que yo quisiera solamente hacer presente en 1 minuto, máximo 2 minutos. Primero, lo que iba a decir el ex ministro Badenier respecto a lo que ocurrió en el Senado, en un gran avance que en nuestra opinión, si bien no garantiza que efectivamente la ley esté completamente financiada, garantiza al menos un margen de seriedad al informe financiero que es el que está vigente, y que si bien garantiza el financiamiento del marco de la ley, no garantiza así la implementación de la ley. Y eso es un problema que tenemos de política pública, porque es una ley que está pensada al año 2050. Y el avance que yo quisiera hacer presente, y que al que se iba a referir el exministro Badenier, era que se incorporó el artículo 8 del proyecto y el artículo 36 lo siguiente: primero, que los planes sectoriales que se sometan a aprobación del Consejo de Ministros deberán contener un informe financiero detallado de las medidas de mitigación nacional, regional y comunal. Es decir, eso debiera estar financiado. Lo mismo en el artículo 36, que dice que todos los instrumentos económicos tendrán un informe financiero específico para cada medida o instrumento de mitigación. De manera tal que, cerrando, estimamos que el desafío está en poder incorporar, quizás a iniciativa de los propios parlamentarios, quizás en el acuerdo con el Ejecutivo, mayores garantías, certezas de esta naturaleza que permitan que la ley financiada hoy día en su marco por razones lógicas sea efectivamente implementada y pueda ser debidamente operativizada. Por último, creo que fue un error de la Cámara de Diputados haber rechazado en la sala la posibilidad de que este proyecto sea conocido por la Comisión de Futuro, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Creo que es una comisión que sobre el particular tiene mucho que aportar, y no obstante lo apremiado de los tiempos, creo que perfectamente da para que pueda emitir algún tipo de informe. Eso, señor presidente, señora presidenta, y muchas gracias por estos minutos. Gracias. Le damos la palabra entonces a los expositores respecto a las preguntas que se hicieron y al Ejecutivo. Vamos en el mismo orden, si quieren, que expusieron. Okay. Respecto de las preguntas que me hicieron a mí en relación al Comité Científico Asesor, cuál es la visión o cómo lo vemos y cómo hacerlo exigible, ecuánime, cómo incorporar los derechos de las personas y las visiones económicas. Quisiera decir que vemos este comité científico como un organismo independiente del Ministerio de Medio Ambiente o de cualquier otro ministerio, un organismo independiente, una cosa así como podría ser, no sé, el Banco Central, guardando las proporciones, ¿no? Que pudiese hacer seguimiento a cómo las políticas e instrumentos que se instalan en los distintos ministerios u organismos del Estado van alineándose o van respondiendo a la meta de carbono neutralidad 2050. Aquí quisiera mencionar algo más bien de fondo, apuntando a la pregunta del honorable diputado Amaro Labra. La carbono neutralidad implica la modificación de todo el sistema económico del planeta, no solo del país, ¿no? Cuando las Naciones Unidas se propone apuntar a la carbono neutralidad, estamos apuntando a una modificación de todo el sistema económico. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día todo el sistema económico se basa en la generación de energía con combustibles fósiles, desde el arado en la tierra, los tractores, el transporte,
la industria, los procesos productivos, la calefacción, la iluminación, la refrigeración, etcétera. Todo está basado en combustibles fósiles. Por lo tanto, cambiar todo el aparato productivo global hacia un sistema carbono neutral implica cambiar los sistemas productivos completos. Entonces afectan la economía, las economías de los países fuertemente. Y en ese sentido Chile tiene una tremenda ventaja que otros países no tienen para avanzar hacia la carbono neutralidad, y es que somos muy ricos en variados recursos naturales para producir energías renovables que no está basada en combustibles fósiles. Entonces, somos parte de los países que tienen muchas ventajas competitivas, porque nuestra economía, por ejemplo, en la medida que se transforma a ser una economía carbono neutral, nuestros productos van a ser carbono neutrales y podemos ofrecer al mundo productos sin huella de carbono. Nuestra uva, nuestro cobre, todo lo que nosotros produzcamos, en la medida que hagamos la transformación de manera rápida, va a ir a abastecer las necesidades de un mundo que requiere productos que sean carbono neutrales cada vez más. Europa está hoy día, por ejemplo, diseñando un impuesto al carbono en las fronteras de Europa. Para entrar cualquier producto a Europa va a haber que pagar un impuesto si es que uno no lo tiene en su país y si es que sus productos tienen huella de carbono. Entonces, para nosotros, para nuestro país, es una gran ventaja que tengamos que cambiar nuestro aparato productivo, pero eso no significa que sea fácil, porque requiere inversiones, requiere mucho apoyo a los distintos organismos, a las pymes, etcétera, y por eso es necesario ir viendo, analizando en el camino si las políticas y los instrumentos que se instalan están efectivamente apuntando hacia generar una economía carbono neutral y, vale la pena recordarlo, resiliente al clima. Y si esos instrumentos están entonces, o qué tipo de impacto están produciendo en la economía. Por ejemplo, si se está afectando de manera desproporcionada a las pymes, o si hay un sector de la economía que requiere un apoyo especial, como podría ser hoy día tal vez la agricultura, que está más atrasado a lo mejor en su tecnología, en sus desarrollos tecnológicos, y por lo tanto a lo mejor requiere políticas de apoyo. Estoy inventando, o sea, no quiero decir que las requiera, estoy diciendo que a lo mejor hay que estar. Entonces, el comité científico tiene que estar mirando no solo si las políticas que se instalan efectivamente están apuntando a reducir emisiones y aumentar la resiliencia, sino también cuáles son los efectos que está produciendo en la economía y cómo ir dirigiendo esta economía de manera que los más vulnerables no se vean perjudicados, sino que también sean parte de esta oportunidad de desarrollo que tenemos como país. Entonces, por eso es necesario, y por eso es tan importante este comité asesor, y que sea independiente, que sea riguroso, que pueda dedicarle el tiempo necesario, que tenga las capacidades necesarias, que no sea un asunto ad honorem, que lo hacen en los tiempos libres, o hoy día, como en realidad se hace con tiempos donados por las universidades. Entendemos que este organismo requiere conocer tempranamente si estos instrumentos están apuntando hacia donde queremos y poder corregirlos. Y por eso también es necesario que sea independiente, porque si depende del gobierno de turno, difícilmente le va a poder estar diciendo que está alguna política equivocada o qué sé yo. Nos imaginamos entonces este comité científico y científico-económico, entendiendo que la economía es parte de las ciencias sociales, por lo tanto también podríamos entenderlo dentro del área científica, pero queremos hacer esa salvedad para que se entienda y aclarar que efectivamente el término económico aquí es muy importante, ir haciéndole seguimiento y que sus informes sean públicos y sean periódicos y efectivamente neutrales. El modelo en el cual estamos basándonos existe, lo mencioné en la exposición. Inglaterra tiene un comité científico asesor de cambio climático que tiene estas características. Es un organismo pequeñito que actúa como quien dice una secretaría técnica de gente muy altamente calificada, son alrededor de no más de 10 o 12 personas, algo así,
y que, por supuesto, que no hacen todos los estudios, sino que son ellos capaces de contratar y hacer de contraparte para que los estudios que ellos encargan y de los cuales ellos se hacen cargo de los términos de referencia, recibirlos, qué sé yo, y hacer la contraparte técnica, son los que finalmente se utilizan para hacer estos informes anuales. Disculpe Marina y disculpen todos los invitados, lamentablemente no nos están llamando a votar a sala, entonces, y justamente esto termina a las 12, no vamos a poder conseguir, digamos, prorrogar la sesión, entonces les pediría, como quedaron respuestas pendientes, si nos pueden mandar esas respuestas y recordarles a los diputados que la próxima sesión, que es ordinaria, vamos a votar en general el proyecto, y como hay algunas solicitudes que quedaron pendientes, vamos a dar solamente 20 minutos a un par de organizaciones que quedaron pendientes de audiencia, y al Ejecutivo también le vamos a dar unos minutos para que precise algunos temas que se han ido planteando en el transcurso de las sesiones, y luego vamos a pasar a votar en general. Así que les agradezco a todos los invitados haber participado en esta sesión, y espero comprendan, digamos, la tramitación que debemos ahora seguir en sala. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.